La elección de un papa ocurre mediante un cónclave, uno de los procedimientos más tradicionales y reservados de la Iglesia Católica. Tras la muerte o renuncia de un papa, todos los cardenales electores, aquellos menores de 80 años, son convocados a Roma. En la actualidad suelen ser alrededor de 120 a 130 cardenales con derecho a voto. En 2025 fueron 133, procedentes de diversos países del mundo. Estos cardenales se encierran bajo llave, de ahí el término cónclave, que significa con llave, en la Capilla Sixtina del Vaticano, incomunicados del exterior, para garantizar la secrecía y espiritualidad del proceso. Antes de comenzar, celebran una misa especial y juran mantener absoluto secreto sobre las deliberaciones. Dentro del cónclave, los cardenales no discuten abiertamente nombres como en una elección política tradicional. De hecho, no hay candidaturas formales. Cada uno, en un ambiente de oración, escribe el nombre de su elegido en una papeleta con la inscripción en latín Eligo in summum pontificem, que significa elijo como sumo pontífice. Se vota hasta 4 veces al día, 2 rondas por la mañana y 2 por la tarde en sesiones sucesivas. Para ser electo papa, un candidato debe obtener al menos 2/3 de los votos de los cardenales presentes. Por ejemplo, en el cónclave de 2025 participaron 133 cardenales, por lo que se necesitaron 89 votos como mínimo para lograr la elección de un nuevo papa. Esta elevada mayoría está diseñada para asegurar un consenso amplio. Después de cada ronda de votación, se realiza la famosa señal de humo. Las papeletas se queman en una estufa especial de la Capilla Sixtina. Si nadie ha alcanzado la mayoría requerida, se añade un químico para producir humo negro, señalando al mundo que no hay papa aún. En cambio, cuando un candidato obtiene los votos necesarios y acepta el cargo, las papeletas se queman con un agente distinto que produce la fumata blanca, el humo blanco que anuncia jubiloso que habemus papam. En ese momento, las campanas de la Basílica de San Pedro también suelen repicar de alegría para reforzar la señal. El cardenal elegido es invitado a la Sala de las Lágrimas, llamada así por la emoción del momento, para vestir por primera vez la sotana blanca papal. Luego, el cardenal decano anuncia al público desde el balcón central de San Pedro, Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, proclamando el nombre de bautismo del nuevo papa y el nombre pontifical que ha escogido. Finalmente, el nuevo papa aparece en el balcón para impartir su primera bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, presentándose ante los fieles reunidos. Punto clave. El cónclave es un proceso secreto donde aproximadamente 120 cardenales de todo el mundo, menores de 80 años, votan en la Capilla Sixtina hasta que alguien obtiene una mayoría de 2/3. Mientras no haya elegido, el Vaticano emite humo negro. Cuando finalmente habemus papam, el humo blanco lo anuncia al mundo. La elección de un papa originario de Estados Unidos es históricamente relevante por varias razones. En más de 2 milenios de cristianismo, ningún papa había provenido de Estados Unidos hasta ahora. De hecho, hasta el siglo XX casi todos los pontífices fueron europeos, y más de la mitad de origen italiano. No fue sino hasta 1978 cuando se rompió una tradición de 455 años de italianos con la elección de Juan Pablo II, que era polaco. En 2013, con el Papa Francisco, se tuvo al primer pontífice de América, Argentina, y el primer hispanoamericano, pero nunca un estadounidense había sido papa. Por eso la elección de León XIV, Robert Prevost, en 2025 representa un hito sin precedentes. Esta novedad cobra importancia particular si consideramos la historia del catolicismo en Estados Unidos. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, la Iglesia Católica fue vista con recelo por la mayoría protestante. En los siglos XIX y XX, oleadas de inmigrantes católicos, irlandeses, italianos, latinos, etc., enfrentaron discriminación y prejuicio.
Grupos nativistas como el Ku Klux Klan los acusaban de ser infiltrados del Papa y consideraban al catolicismo un peligro para la identidad protestante del país. Incluso en 1960, cuando John F. Kennedy, católico, se postuló a la presidencia, tuvo que asegurar públicamente que no recibiría órdenes del Papa, para aplacar temores de los votantes protestantes. Esta marginación inicial contrasta fuertemente con la situación actual, donde un estadounidense ahora lidera la Iglesia Universal desde Roma. Es un giro histórico. De ser una minoría sospechosa en su país, los católicos estadounidenses ven a uno de los suyos convertido en el sumo pontífice. Desde una perspectiva global, esta elección también subraya la universalidad de la Iglesia Católica. Estados Unidos, si bien es una nación con mayoría protestante, alberga una de las congregaciones católicas más grandes del mundo. Actualmente, unos 53 a 70 millones de habitantes de Estados Unidos son católicos, según distintas fuentes, lo que lo ubica entre los 4 países con mayor población católica, después de Brasil, México y Filipinas. Es decir, aunque el catolicismo no sea la fe mayoritaria en Estados Unidos, su peso es significativo. Representa alrededor del 20% de la población estadounidense. Tener un Papa de Estados Unidos visibiliza la importancia de la Iglesia en las Américas y reconoce la vitalidad de una comunidad católica que ha crecido con los inmigrantes y aportado mucho a la Iglesia global. No obstante, hasta hace poco era impensable que un americano liderara la Iglesia. ¿Por qué? Durante largo tiempo existió una resistencia informal a elegir un Papa de la superpotencia mundial, por temor a que se percibiera al Vaticano alineado con el poder de Estados Unidos. Se pensaba que sumar el liderazgo espiritual global al país económica y militarmente más fuerte del planeta resultaría excesivo en términos de dominación global. Esta percepción, junto con ciertas diferencias culturales, hizo que tradicionalmente se descartara a los papables estadounidenses en los cónclaves del pasado. La elección de un papa siempre tiene una dimensión espiritual. Los cardenales buscan al pastor más adecuado guiados por la oración. Pero dado el peso global de la Iglesia, es inevitable que también existan consideraciones humanas, políticas y estratégicas en el ambiente. En el caso del primer papa estadounidense, muchos observadores se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Qué razones o conveniencias podrían estar detrás de esta decisión inesperada? En primer lugar, puede haber un cálculo de oportunidad pastoral. La Iglesia Católica atraviesa desafíos particulares en Occidente: secularización creciente, divisiones internas y pérdida de fieles en algunos países. En especial, en Estados Unidos en la última década, algunos católicos se han sentido alienados o distantes de Roma por diferencias político-culturales. Por ejemplo, ciertos sectores conservadores durante el papado del Papa Francisco. Un papa originario de Estados Unidos podría tender puentes con esos fieles. Como señaló un análisis, León XIV podría ayudar a traer de vuelta al redil a los católicos angloparlantes desencantados, en especial a los estadounidenses, muchos de los cuales se sintieron alejados en los últimos años. Su sola procedencia y comprensión cultural podría renovar el diálogo con la Iglesia en Estados Unidos y otros países de tradición anglosajona, fortaleciendo la unidad. Además, elegir a un papa americano puede ser visto como un mensaje geopolítico. En 2025, el contexto incluía tensiones entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos en temas internacionales. Por ejemplo, bajo la administración de Donald Trump, presidente en ese año, hubo roces en asuntos como políticas migratorias, cambio climático e incluso desdén hacia iniciativas multilaterales que la Santa Sede apoya. De hecho, el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, lamentó poco antes del cónclave que Estados Unidos parecía haberse desentendido del multilateralismo tradicional, poniendo en curso de colisión diplomática a Washington y el Vaticano. Frente a ello, la elección de un papa estadounidense podría ser un gesto estratégico para recalibrar esa relación, señal de apertura
y de búsqueda de entendimiento. En otras palabras, le da al Vaticano una voz más audible en Washington y potencialmente reduce la distancia entre ambas orillas en temas globales como la paz, la pobreza, el clima o la defensa de la vida y la dignidad humana. También está el aspecto de la imagen y la neutralidad. Tradicionalmente se temía que un papa de la superpotencia comprometiera la imparcialidad de la Santa Sede. Pero cabe notar que en 2025 Estados Unidos, si bien sigue siendo muy poderoso, enfrenta un mundo multipolar y ciertos declives relativos. Un medio describió a Estados Unidos incluso como una superpotencia algo disminuida en comparación con décadas pasadas. Esto quizás hace menos fuerte el recelo de antaño. Además, el nuevo papa en cuestión, Prevost, es un perfil moderado, con amplia experiencia internacional. Vivió muchos años en Perú, habla español fluidamente y conoce la realidad latinoamericana. Ello lo convierte en una figura capaz de entender diversas culturas a pesar de su pasaporte estadounidense, lo cual ayuda a que no sea visto simplemente como el Papa de América. De hecho, su elección puede interpretarse como un puente entre culturas, según destacaron analistas, dado su trasfondo bicultural norteamericano y latinoamericano. Una cuestión interesante es cómo esta elección histórica repercute más allá de la Iglesia Católica, en particular entre los cristianos protestantes de Estados Unidos y de otras regiones. Recordemos que Estados Unidos es un país de mayoría protestante desde su fundación. Hoy alrededor del 40% de los estadounidenses se identifican como protestantes de diversas denominaciones, mientras que aproximadamente 20% son católicos. Históricamente, la relación entre protestantes y el papado ha sido compleja. La propia existencia del Papa fue una de las críticas de la Reforma protestante en el siglo XVI. En el contexto estadounidense, ya mencionamos que hubo épocas de fuerte antipapismo. La figura del Papa era vista con suspicacia, como símbolo de una autoridad extranjera incompatible con la libertad religiosa y democrática. De ahí las preocupaciones en tiempos de Kennedy, etc. Ahora bien, el siglo XX y XXI han visto grandes avances en el ecumenismo, el diálogo entre cristianos de distintas confesiones. Muchos líderes protestantes y evangélicos han llegado a respetar e incluso apreciar al Papa como voz moral, aunque no lo reconozcan como su autoridad espiritual. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II tuvo buena relación con numerosos protestantes en esfuerzos comunes contra el comunismo y a favor de la vida y la familia. El Papa Francisco desarrolló diálogos con iglesias evangélicas y pentecostales en busca de entendimiento. Entonces, ¿qué cambia con un papa estadounidense? En primera instancia, hay un factor de cercanía cultural. Para los protestantes norteamericanos, el papa deja de ser un europeo lejano para convertirse en alguien que nació posiblemente en su mismo país, que entiende la sociedad estadounidense de primera mano. Esto puede generar mayor empatía o interés. De hecho, algunos medios sugirieron que la figura de León XIV podría actuar como un puente entre diferentes sensibilidades religiosas en Estados Unidos, dado que el país mantiene una fuerte tradición protestante, pero ahora comparte con los católicos la experiencia de tener a un compatriota en el Vaticano. Es decir, su figura puede facilitar el diálogo y reducir prejuicios entre comunidades. Ya se han visto reacciones positivas de parte de líderes protestantes. Varios pastores y teólogos evangélicos destacaron que, aunque no reconocen la autoridad del Papa sobre sus iglesias, ven esta elección con buenos ojos para la unidad básica del cristianismo. Matthew Bates, profesor evangélico de Nuevo Testamento en Illinois, comentó que seguirán existiendo discrepancias teológicas con Roma, pero consideramos importante para el futuro de toda la Iglesia ver a los católicos como nuestros hermanos y hermanas en Cristo, aunque no consideremos a León como la cabeza. Este sentimiento refleja una voluntad de hermandad. La idea de que católicos y protestantes, pese a sus diferencias, comparten la fe en Cristo y pueden alegrarse mutuamente por eventos como este sin renunciar a sus convicciones. Asimismo,
líderes evangélicos han expresado deseos de colaboración. Por ejemplo, organizaciones protestantes que trabajan en causas sociales, como ayuda a inmigrantes y pobreza, señalaron que la Iglesia Católica tiene un legado importante en esos campos y mostraron disposición a seguir trabajando juntos con la Iglesia ahora encabezada por León XIV. Matthew Sorens, de la agencia humanitaria World Relief, subrayó que si bien hay diferencias doctrinales, comparten una preocupación bíblica por el bienestar de los inmigrantes y que seguirán colaborando con nuestros hermanos católicos ahora que el Papa León XIV comienza su pontificado. Es decir, en temas donde ya había terreno común, como valores pro vida, justicia social y ayuda al prójimo, el hecho de que el Papa sea americano podría incluso facilitar la coordinación, al tener quizá más llegada en el contexto local. En términos de percepción, muchos protestantes de a pie en Estados Unidos podrían sentir curiosidad o incluso cierto orgullo nacional compartido. Aunque ellos no pertenezcan a la Iglesia Católica, el hecho de que un estadounidense haya alcanzado una posición de tal relevancia mundial puede ser visto como un logro para el país en general. Ya se ha mencionado que incluso políticos no católicos ofrecieron felicitaciones respetuosas. Esto contrasta con épocas pasadas en que hubiera habido tal vez indiferencia o hostilidad. Sin embargo, hay que matizar, no todos los protestantes reaccionarán igual. Los círculos fundamentalistas o evangelicales más cerrados podrían seguir desconfiando del papado por motivos doctrinales. Algunos interpretan profecías o creencias que pintan al Papa en un rol negativo, algo presente en pequeños grupos. Pero esas posturas hoy son minoritarias. La gran mayoría de denominaciones protestantes principales, como anglicanos, luteranos, metodistas, bautistas, moderados y pentecostales, mantienen una relación cordial con la Iglesia Católica. Un Papa estadounidense posiblemente acentúe esa cordialidad. Podríamos ver más encuentros ecuménicos en territorio americano, más cobertura mediática del Papa en medios no católicos, y quizás una mayor aceptación pública del papado como institución respetable, incluso entre quienes no le deben obediencia religiosa. Un aspecto importante es el efecto en los protestantes excatólicos o en los católicos alejados. En Estados Unidos hay millones de personas que fueron criadas católicas, pero se pasaron a iglesias protestantes o simplemente se secularizaron. Para algunos de ellos, ver a un papa compatriota tal vez despierte un reencuentro emocional con sus raíces, o al menos un interés renovado en lo que hace el papa. Algunos analistas prevén un renovado interés por la fe católica, especialmente entre los más jóvenes y aquellos católicos que se habían alejado por desencanto a raíz de la novedad de León XIV. Es decir, incluso entre los protestantes podría haber gente replanteándose su visión del catolicismo. En cualquier caso, la percepción del papado entre los protestantes podría volverse más cercana y menos polarizada. Cuando el Papa Francisco visitó Estados Unidos en 2015, fue recibido calurosamente incluso por no católicos, en parte por su carisma. Ahora imaginen un Papa que además comparte nacionalidad. Es probable que reciba todavía más atención y quizá simpatía en medios y entre la población general estadounidense. Por último, cabe destacar que varios influyentes evangélicos latinos en Estados Unidos también han mostrado interés en la figura de León XIV. El ascenso del Papa León XIV, primer pontífice estadounidense, marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Hemos visto cómo funciona el intrincado proceso del cónclave, con sus tradiciones de humo blanco y mayoría calificada, que llevó a su elección. Analizamos la relevancia histórica de este hecho. Estados Unidos pasa de la periferia a ocupar el centro del catolicismo global, en un giro que refleja la naturaleza universal de la Iglesia. También exploramos las posibles razones estratégicas detrás de la decisión, desde revitalizar la Iglesia en Occidente hasta enviar un mensaje de equilibrio geopolítico, pasando por la importancia de los recursos y la voz de la Iglesia estadounidense en el seno católico. Por último, consideramos el impacto ecuménico de tener un papa de la nación más poblada por protestantes, concluyendo que puede ser una oportunidad de oro para derribar muros de incomprensión y fomentar la unidad entre cristianos. A medida que este nuevo papa comienza su ministerio, el mundo observará con expectativa cómo ejercerá su liderazgo. ¿Logrará León XIV inspirar a una nueva generación de fieles en América y más allá?
¿Podrá equilibrar su identidad nacional con su misión universal? ¿Aprovechará esta posición para sanar divisiones internas y tender la mano a otras comunidades religiosas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que su elección ya ha tenido el efecto de sacudir la escena religiosa mundial y abrir debates enriquecedores. En última instancia, la elección de un papa estadounidense nos recuerda que la Iglesia Católica pertenece a todos los pueblos y culturas. El Evangelio llegó a tierras americanas hace más de 500 años, echó raíces en suelo estadounidense a pesar de dificultades, y hoy da el fruto sorprendente de un Papa Made in USA. Para católicos, protestantes y no creyentes por igual, este suceso invita a reflexionar sobre la interconexión entre fe, cultura y política en el mundo contemporáneo. Nos encontramos ante una página nueva en la historia donde, quizás, Roma y América se entienden mejor que nunca, y donde el viejo sueño de unidad, aunque sea en espíritu, entre los seguidores de Cristo cobra un impulso renovado. Cerremos con esta imagen, la bandera de Estados Unidos ondeando en la plaza de San Pedro el día del anuncio papal, junto a peregrinos de todos los continentes. Es un símbolo poderoso de que, en la diversidad, la fe puede encontrar puntos de encuentro inesperados. Habemus Papam estadounidense, y el mundo entero está invitado a ser parte de esta conversación histórica. Resumen final. La elección de León XIV, primer papa estadounidense, ha hecho historia. Tras entender cómo los cardenales lo eligieron en cónclave, vimos que su papado podría rejuvenecer la Iglesia en Occidente, reforzar lazos entre el Vaticano y Estados Unidos y propiciar un acercamiento con los protestantes. Su figura encarna la universalidad de una Iglesia que ya no tiene fronteras. Está por escribirse cómo influirá esto en la fe y la geopolítica, pero sin duda representa un momento decisivo de unión y cambio en la narrativa religiosa global.